Hoy veremos el tema de aproximación de la distribución hipergeométrica por medio de la binomial. Hay un teorema que dice que siempre y cuando n, que es el tamaño de la población, sea grande y n pequeña, que es el tamaño de la muestra, sea relativamente pequeña en comparación con el tamaño de la población n grande en una distribución hipergeométrica, esta distribución se puede aproximar por medio de una distribución binomial con los parámetros n, ahí el n es el n de la muestra y coincide, y el p, que es k entre n. K es el número de elementos en la población de una binomial, perdón, de una hipergeométrica que tienen la característica que uno desea, y n es el de la población. Siempre y cuando se cumpla eso, que el n es grande, sobre todo que el n sea grande y el n pequeño en relación con la población, eso se va a cumplir. Ahora, con un n grande en general eso se cumple, ¿verdad? Bueno, hay una demostración obviamente de ese teorema, donde uno empieza aquí con la hipergeométrica y termina acá ya con una distribución binomial, lo que prueba que uno puede aproximar una con respecto a la otra siempre y cuando el n sea grande. Bueno, la demostración la dejo ahí para que la puedan analizar con tiempo y demás, pero me interesa más ver la parte de los ejemplos. Entonces vamos a hacer un ejemplito, un par de ejemplos para poder visualizar qué tan buena puede ser una distribución, una aproximación de distribución binomial, hipergeométrica por medio de la binomial. El ejemplo es el siguiente. Si tenemos en una biblioteca tiene un profesor, tiene 150 libros. 90 de esos libros son de estadísticas y 60 son de la parte de matemática. Entonces, se escogen 5 libros al azar para regalárselos a un amigo. ¿Cuál es la probabilidad de que el amigo reciba 2 libros de estadística? Evidentemente, este problema es un problema hipergeométrico. ¿Por qué? Porque tengo un total de población, que en este caso son los 150 libros. Y tengo una muestra de 5, ¿verdad? El muestreo se supone que se hace sin reemplazo y entonces tiene todas las características para hacerse con una distribución hipergeométrica. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vamos, por ejemplo, a R y con R logramos aproximar o dar el valor exacto de lo que es la probabilidad de que el amigo reciba 2 libros, uno lo tendría que poner de esta manera. Recuerden que en el caso de R, ¿verdad? La hipergeométrica, aquí lo vamos a poner, tiene estos parámetros, K, M, N y K. En el caso de M, aquí se los pongo, representa la cantidad, la característica de la población que uno desea, en este caso los libros de estadística. El n pequeñito representaría más bien la cantidad que no cumple con eso, que en este caso serían los libros de matemática. Y el k representa el tamaño de la muestra. Así está programado en R. Con eso, entonces, como esto es una probabilidad puntual, ¿verdad? Digamos, esta pregunta particular se podría expresar como la probabilidad de que x tome el valor de 2. Exactamente eso es lo que me están preguntando. Entonces tomo el valor de 2 para x en una hipergeométrica, 90, que son los libros que a mí me interesan, en este caso de estadística, 60, que es el resto, lo que no cumple, y tomar una muestra de 5. Si yo pongo esto, este sería el valor que toma la hipergeométrica con esas condiciones. Eso es 23. Pero digamos que yo quisiera aproximarlo, ¿verdad? Si yo quisiera hacer esa aproximación por binomial, yo podría decir, bueno, estoy sacando una muestra de 5. Y la probabilidad de éxito es, del total de libros que son 150, 90 son de estadística. Entonces, la probabilidad de éxito tiene que ser 90 entre 150. Si yo hago eso, la probabilidad me da 0.2304. Da parecido, pero no igual. De hecho, aquí lo podemos ver. 0.2316, 0.2304. Da muy parecido. ¿Por qué? Porque el tamaño de la población, que en este caso es 150 o 90 más 60, es grande. Y el tamaño de la muestra es apenas 5, es muy pequeño con respecto a la población que es de 150. Por eso es que la aproximación da bien. Vea que la diferencia está en el tercer decimal. De hecho, esto último que estoy haciendo acá es la diferencia entre las dos, que es menos de un 0,1%. Entonces eso es bastante bueno. Bueno, o alrededor de un 0,01%.
En cambio, en el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 4, que también es una hipergeométrica, vamos acá lo denotamos, no se cumplen esas condiciones y eventualmente la probabilidad da menor. O sea, las probabilidades son distintas, no es que da menor, dan distintas. Por ejemplo, acá nos plantean un problema donde hay unos trabajadores en una línea de montaje que en una hora ensamblan 16 autos. En esa hora, en una hora cualquiera, hay 4 vehículos que tienen algún desperfecto, ¿verdad?, en las puertas o se instalan inapropiadamente. Se selecciona en una hora particular 6 autos al azar y me preguntan que cuál es la probabilidad de que se seleccione a lo sumo un auto con puertas instaladas inapropiadamente. En este caso ya sería no solamente una probabilidad puntual, sino es una probabilidad acumulada. Recuerden que el P, hiper, en general el P en las distribuciones significa acumulada. En este caso me están diciendo a lo sumo 2, esto es la acumulada hasta 2. De los 16 autos, hay 4 que tienen la característica que eventualmente me interesa, que en este caso el éxito es que tengan unas puertas instaladas de manera defectuosa. El K, recuerden que es el número de muestra, digamos, el tamaño de muestra, que es 6. Y obviamente 16 menos 4, que son 12, son los 12 que no tienen desperfectos. Si yo hago eso, que eso sería equivalente, esto sería equivalente a decir la probabilidad, vamos a pasarlo para acá arriba para que quede más claro, sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, que eso equivale a decir la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Ustedes podrían hacerlo como este, ¿verdad?, poniéndolo para 0, 1, 2 y después sumarlo, pero eso lo da directamente este comando, pedir. Entonces, si yo trabajo esto, me va a ser 88. En el caso de la binomial, es la misma historia, esto sería P binom. En este caso, quiero un 2, ¿verdad?, que sea x a lo sumo 2, eso incluiría igual, probabilidad de 0 más probabilidad de 1 más probabilidad de 2, el tamaño es 6 y la probabilidad sería, bueno, de los 16 autos, 4 tienen defectos. Entonces la probabilidad de éxito, entendiendo un éxito como un carro que tenga puertas instaladas de manera defectuosa, sería 4 de 16. Si yo hago esto, vean que la probabilidad baja 83%. O sea, ya hay una diferencia de más de 5% entre lo que me da la aproximación binomial y lo que realmente debería de dar, que es un 88. ¿Por qué se da eso? Primero porque el tamaño de la población es relativamente bajo, 16. Y aunque el tamaño de muestra es pequeño, que es 4, que es 6, 6 comparado con 16 no es tan pequeño. Y por eso es que en este caso la aproximación no da bien, ¿verdad? Esto sería, digamos, el caso en que uno puede aproximar la distribución hipergeométrica por la binomial. En resumen, esa aproximación se puede hacer cuando el n es suficientemente grande, el n es grande, y el tamaño de la muestra pequeño con respecto a ese tamaño de población, que es lo que hicimos en el caso anterior. En ese caso las aproximaciones dan bien, son cercanas. Caso contrario, las aproximaciones no dan muy bien. Entre más grande sea la población y más pequeña sea la muestra, mejor son las aproximaciones de binomial que se dan de la hipergeométrica. Ok, hasta aquí sería todo por hoy. Que tengan buen día.